Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar aquí. Pues vamos a darle continuidad al curso, pero antes les decía que había buenas noticias. Y es que, bueno, el CIES, que es quien nos ha invitado a a este curso y quien nos ha dado la posibilidad de hacer este intercambio y este diálogo, pues eh, nos, los directores están muy contentos y muy de buenas, yo creo, porque nos traen unos muy buenos regalos en cuanto para quien quiera iniciar su formación, ya sea en la licenciatura, en las maestrías o en los doctorados, pues nos traen algunas promociones, algunas posibilidades de invitarnos a que nos formemos y nos adentremos en este mundo tan apasionante que es la exploración de la mente humana desde distintas perspectivas. Y yo les puedo decir, porque me formé en el CIES, que realmente es una institución muy seria, pero también que acobija de manera muy cálida a quienes formamos parte de ella y que nos permite mucho diálogo y mucha interacción bueno, nos amplía los horizontes de manera muy importante. Y en esta ocasión tenemos una promoción que va a ser válida durante el mes de junio y es a partir de los que estamos asistiendo a este dominical, a este curso dominical y a quien quieren también invitar de sus conocidos y amigos, familiares también, a que estén con nosotros. Y miren, primeramente, en la licenciatura de psicología, porque tenemos licenciatura en psicología, tenemos un 50% de beca en la colegiatura para los tres turnos, porque han de saber que tenemos tres turnos, tenemos el turno matutino, vespertino, y para aquellos que, por ejemplo, para quienes son mamás y tienen muchas ocupaciones entre semana, o quienes trabajan, etcétera, también tenemos el turno mixto que es los sábados. Entonces tenemos estas tres opciones, o sea que no hay, por cuestión de tiempo no paramos. Entonces tenemos las tres opciones para estudiar. Tenemos la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Esta tiene una beca de la colegiatura del 40% de los dos primeros semestres, 35% el tercer y cuarto y 30% el quinto y sexto semestre. Luego tenemos la maestría en psicomotricidad. Cabe destacar que es la única maestría oficial en México, porque uno puede tomar muchos cursos, muchos diplomados de psicomotricidad, pero solamente existe una maestría en México que tiene validez oficial en psicomotricidad y es la nuestra. Y esta tiene una beca del 60% los primeros cuatro semestres y 55% el quinto y sexto semestre, 55% de beca. Tienes una maestría que tiene que se está abriendo el campo de trabajo de manera impresionante en la educación, en las universidades, en las escuelas, en las primarias, en muchos niveles académicos, en la clínica, en muchos lugares. Y para quienes ya cumplen con esto, quienes ya hicieron su licenciatura, ya tienen su maestría, pues tenemos dos doctorados. Uno es el doctorado en investigación psicoanalítica y también tenemos el doctorado en ciencias del desarrollo humano. Ya podemos iniciar en septiembre con total tranquilidad y con mucho entusiasmo nuestra formación en el nivel que uno elija, ya sea en la licenciatura, en las maestrías, en los doctorados, podemos iniciar. Eh, yo creo que es una gran oportunidad de irse formando, irse profesionalizando cada vez. El campo laboral y la vida y demás nos pide mucho más, nos demanda más. Tenemos que estar siempre muy al pendientes de todo ello y el CIES pues nos ofrece muchas alternativas para seguirnos formando, para seguir estudiando, para seguir siendo cada vez mejores profesionistas y tener más que brindar a nuestros pacientes, a la sociedad, a la comunidad. Ejemplo de ello, pues es este curso dominical y, y otro ejemplo de ello es que en octubre, de manera presencial, vamos a tener el Encuentro Internacional de la Publicación Psicoanalítica. Vamos a tener más de 40 ponentes. Muchos de ellos son estudiantes, maestros de nuestra institución, pero también invitamos para tener diálogo con otros psicoanalistas y otros profesionistas, invitamos gente de distintos ámbitos, de distintos lugares, de Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia, de otras universidades e incluso de otros países. Vamos a tener invitados en esta ocasión de Argentina, de Chile y de España por lo pronto. Son los que tenemos muy bien confirmados. Entonces,
pues les invito a que no dejen pasar esta oportunidad de tener el encuentro, el diálogo, la interacción con autores, con gente que está investigando, que está publicando, que está escribiendo. Y incluso tenemos feria de libro. Por si fuera poco, tenemos venta y exhibición de libros desde psicoanálisis y no solamente, o no estrictamente psicoanálisis, porque vamos a ver, como lo estamos viendo en este curso, el psicoanálisis se acerca, se aproxima a otras disciplinas, a las neurociencias o a la filosofía, en este caso a la psicomotricidad, la psicología. Entonces también tenemos ponentes desde estas áreas que son muy cercanas al psicoanálisis y por supuesto las editoriales y las librerías que van a traer su material para exhibición y venta, pues también van a traer una selección psicoanalítica y cercana al psicoanálisis que pueda ser de interés general. Entonces, 18-19 de octubre, ahí los estaré saludando, espero a todos y todas en el CIES. A quien no pueda asistir por cuestión de distancia, pues y nuevamente hacerles la invitación de que sigan visitando nuestros canales de difusión, el de YouTube, donde tenemos mucho de esto ahí presentado para que puedan repasar y seguir viendo y seguir estudiando. Y pues bueno, pues qué mejor que ya iniciar en septiembre la formación, ya sea a nivel que uno le convenga o sea necesario, licenciatura, las maestrías, los doctorados. Recordemos que nosotros tenemos reconocimiento por parte de CONACYT como una de las muy pocas universidades que lo tienen a nivel nacional como una institución generadora de ciencia y de tecnología, como una institución que genera conocimiento. Tenemos dos líneas de investigación, psicoanálisis y psicomotricidad, y por lo tanto también tenemos nuestras revistas académicas que están indexadas, es decir, que cuentan con todo el aval y el reconocimiento necesario por la más alta institución de México que va organizando todo esto, que es el CONACYT. Y bueno, pues dicho lo anterior y esperando que pronto se pongan en comunicación con nosotros, ya saben que la página de internet del CIES tiene el acceso a WhatsApp para que hagan ahí todas sus preguntas, hagan su cita ya para iniciar su proceso y que en septiembre podamos interactuar y estar cercanos físicamente, no solamente por esta maravilla de la virtualidad, sino también de manera más presencial. Y bueno, estuve viendo en el chat que incluso se abre un poco de debate con las preguntas que van habiendo acerca de la transferencia y demás, de la transferencia en el caso de la psicosis, por ejemplo, que ahí empiezan ya a aparecer pues, justamente este diálogo, lo cual es yo creo que muy enriquecedor y que nos están compartiendo también experiencias personales que me parece que también son muy, muy valiosas. Pues de esto, dos cosas, y como contestaron, muy bien contestado por parte de Leo. ¿Qué ocurre con la transferencia psicótica? Sí, bueno, pues en principio, efectivamente, Freud no consideraba que hubiera una transferencia más que en los pacientes neuróticos, y esto lo podemos ver a partir del escrito de Introducción al Narcisismo y el previo que hizo sobre casos Schreber, donde pensaba Freud que no son analizables estos pacientes. ¿Por qué? Porque toda su libido se encontraba puesta en uno. Esta cuestión del narcisismo, precisamente, ¿no? Puesto en uno y que por lo tanto no podían hacer esa transferencia libidinal hacia otros objetos. Posteriormente, hubo otros autores, empezando por Melanie Klein, que dijeron, no, sí es analizable, nada más que el dispositivo tiene que ser diferente, porque en el caso de los pacientes psicóticos, por ejemplo, no hacen metáfora o no lo hacen como se hace habitualmente, ¿no? Muchas veces el paciente psicótico puede tomar algo como verdaderamente concreto, ¿no? Puede, por ejemplo, si un paciente está psicótico, está acostado en el diván, un paciente que pensamos que tiene alucinaciones, delirios y demás, está recostado en el diván y de pronto aparece una voz atrás que le está hablando, pues qué persecutorio, ¿no? La voz del analista, pero también puede convertirse en esa voz persecutoria de sus delirios y de sus alucinaciones. Por eso es que el dispositivo, en el caso de pacientes que son psicóticos, va teniendo otras adecuaciones. Para algunos autores, cada quien puede tener una conceptualización distinta
que tiene hilos en común, por supuesto, pero entre lo que es el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. Pero para algunos autores el psicoanálisis es esta visión ortodoxa, donde uno está 4 veces por semana recostado en el diván y lo demás no es psicoanálisis, sino psicoterapia psicoanalítica. Es una psicoterapia a partir del psicoanálisis. Pero bueno, sea como sea, justamente todo lo que fue apareciendo después de, de, de esto que nos propone Freud, de estar en el diván, y de el juego con los niños, el cara a cara y otras formas que hay de intervención, pues son justamente adecuaciones que van haciendo los psicoanalistas de la época y que se sigue haciendo todavía conforme a las necesidades y demandas específicas de los pacientes. Un niño no puede hablar como como habla un adulto, no puede comunicar de la misma manera verbalmente, pero sí lo hace a través de otras cosas. El juego, que se comentaba antes incluso, ¿no? El juego y otras cosas, otras maneras de hacer intervención. En el psicótico pasa lo mismo. Son otras maneras. A un paciente neurótico o a una persona común, pues, se le puede a lo mejor poner el principio de realidad enfrente, dependiendo de las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero se le puede decir, a ver, no se le dice así, por supuesto, pero casi casi ubícate, ¿no? Esto es la realidad, acéptalo, ¿qué vas a hacer con esto? A un paciente no se le puede meter el principio de realidad frente a un delirio o un delirio, una alucinación que lo está sosteniendo en ese momento, porque entonces pueden pasar cosas. Por eso es que va a ocurrir la técnica y por lo tanto la manera que se va construyendo la transferencia y contratransferencia pasa por otros caminos. ¿Sale? Pero sí, sí hay una transferencia y sí se puede trabajar a partir de esto. Este, ¿Qué más? Esto de las pérdidas. A ver, parte del dispositivo analítico y que es necesario para sostener la transferencia es esto que llamamos la abstinencia. La abstinencia es que no vamos a aceptar ciertas cosas, por ejemplo, del paciente, como tampoco vamos, me refiero a un beneficio económico más allá del pago acordado, aprovechar una situación estratégica del paciente como para que uno se beneficie, cosas de este estilo. O u otro tipo de impulsos que pueda tener el propio analista, como es esto de hacer partícipe a la otra persona de su vida personal. Vaya, para entender el dolor o el sufrimiento o alguna otra situación del paciente, no es necesario que hayamos vivido exactamente por la misma situación. Si bien no podemos tener un entendimiento o una comprensión, un acercamiento al 100%, podemos a partir sí de nuestras experiencias ser empáticos y tener una aproximación. Vaya, pacientes adictos, que fuman marihuana o con alguna otra sustancia, a veces dicen, bueno, pero es que yo quiero un analista o un terapeuta, un psicólogo que también haya probado la marihuana, que también haya consumido alguna sustancia, pues para que me entienda lo que siento. Pero eso ni le vamos a decir al paciente si lo hemos hecho o no, ni tampoco lo vamos a hacer para tener ese mismo, esa misma aproximación, porque entonces tenemos que experimentar todo lo que experimenta cada uno de nuestros pacientes. Un paciente hombre no podría atender entonces a una paciente mujer porque no son las mismas experiencias, dado que no tenemos no somos iguales biológicamente hablando, ¿no? O socialmente no es la misma posición, etcétera. Entonces, la manera de ir contactando, sí, yo o cualquiera hemos tenido pérdidas, ¿no? En la vida, hemos perdido cosas, trabajo o lo que sea, pero la experiencia de una pérdida sí la hemos tenido. Experiencias de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de miedo, de lo que sea, de felicidad, incluso de alegría, de triunfo, de éxito. Básicamente todas las hemos tenido más en algunas cosas, menos en otras, pero a partir de aquí podemos hacer justamente nuestras intervenciones. Pero claro, no se le comunica al paciente porque entonces se rompe el lugar que debe tener el analista y que es una condición necesaria para que justo se despliegue el inconsciente, se despliegue la transferencia. Si nosotros nos colocamos en otro lugar y participamos de nuestra vida a nuestros pacientes, pues entonces nos estamos descolocando de ese lugar
que es necesario que nos mantenga. Digamos que es que el paciente debe ver en nosotros un lienzo en blanco, una hoja en blanco, por decirlo de alguna manera. No es literal porque pues, cada quien tiene su personalidad, su estilo de vestir, el aspecto, etcétera. Pero que sea hasta donde se pueda, como una especie de lienzo en blanco, para que el paciente pueda suponer y proyectar esos contenidos, ponerlos en uno y colocarnos, por lo tanto, en ese lugar transferencial que es necesario, que nos pongan en el lugar de la figura materna, figura paterna o algún otro, etcétera, etcétera, para que entonces se pueda trabajar con ello. Si nosotros permitimos que esto no se dé, pues entonces no ocurre la transferencia o se favorece una transferencia negativa, con lo cual pues ya no hay posibilidad de análisis, ¿no? Digo, hasta donde se pueda, porque bueno, uno también tiene su vida, existen ahora las redes sociales y demás, pero una cosa es que el paciente, por casualidad, por una cosa de la vida, vaya sabiendo de uno, y otra cosa es que uno haga alarde durante la consulta sobre uno mismo, porque entonces ya se descoloca y la transferencia no se da, o se da de otra manera, que no nos conviene. Bueno, ¿qué más? La universidad está asociada a FIMPES, la maestría no es en línea, es de manera presencial en este momento. Este, la segunda diapositiva, ahorita vamos a esta. ¿Habrá streaming? Sí. Sí, se va a subir esto al canal de YouTube, si eso se refiere, para poder ver esto después, o los demás cursos y demás. Claro que sí, ahí va a estar. Para la maestría para la maestría sí es solamente en sábados. Este, ya nos colocaron en WhatsApp para cualquier duda y nos están ampliando la información. Se puede decir que la psicosis hubo un complejo de Edipo castración fallido. El sujeto nunca fue individualizado y por ende esto dificulta la transferencia al nunca haber entrado en la ecuación del otro, el tercero, la ley. La figura del padre o la metáfora paterna, la cual instaura el sujeto en la sociedad y la cultura. Es una forma de sintetizar todo lo que pasa en el Edipo justamente, pero sí, es cierto, o sea, eh, para que podamos constituirnos como sujetos tenemos que atravesar por este proceso que conocemos como el complejo de Edipo, ¿no? Y claro, hay varias formas de ir entendiendo esto. Freud hace una propuesta desde su época, Lacan hace una revisión de esto y da una estructura, por eso pertenece a la corriente de los estructuralistas, da una estructura lógica de lo que pasa en el Edipo, que me parece que las dos son muy válidas para entender incluso la clínica, ¿no? Cómo funciona o cómo se coloca uno frente a la castración, que es algo que tiene que ocurrir. La castración es la separación, es poder asumir la pérdida de algo. La pérdida es el falo y el falo eh, hace alusión a cualquier cosa que podamos desear. ¿Por qué? Porque recordemos que las palabras, el lenguaje, representan cosas que no están, ¿no? Cuando hablamos de falo, es algo que se desea pero no se tiene, al final de cuentas. El falo es algo que deseamos y que no tenemos. Y, y lo que nos muestra el Edipo y la castración es justamente esa pérdida, que siempre vamos a estar buscando, siempre vamos a buscar el falo, tener el falo para que nos complete. Pero cuando sabemos que no estamos completos, que algo nos hace falta, vamos bien. Y es cuando de pronto seguimos estudiando porque sabemos que no somos dueños de todo el conocimiento y tomamos cursos dominicales y hacemos maestrías y doctorados y muchas cosas más, porque algo nos falta para atender a nuestros pacientes, por ejemplo. Y seguimos en esa formación, ¿no? Es tener un Edipo bien asumido o relativamente bien asumido. En el caso de un psicótico, por ejemplo, esto no ocurre. No, dice Lacan que hubo una forclusión, o sea, pasó todo lo que tenía que pasar, pero el paciente nunca se enteró, o el psicótico nunca se enteró de que ocurrió todo esto, y entonces sigue estando sin haber hecho ese tránsito, ¿no? Desde su punto de vista, porque no sabe que hay una castración y por lo tanto no hay un principio de realidad, etcétera. Y en el caso del perverso, pues sabe, pero lo niega. Hay una negación de la castración. Entonces, aunque eh, haya transcurrido por esto, por este camino del Edipo, va a hacer todo lo posible, ese es el acto perverso en sí mismo, va a hacer todo posible para demostrar que eso no ocurrió, o sea, para negar esto de la castración. Entonces, pues eso sobre el Edipo. Muy bien, por ahí pedían que
que hiciéramos un repaso de las diapositivas. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien, ahí está. Si la ven, si no la ven, porfa, me pueden confirmar. Y nos vamos a regresar a la primera, bueno, a la segunda. Bueno, esta es la portada. Aquí está la... Bueno, aquí estamos recordando que en la primera tópica, cuáles son sus elementos, inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda tópica es cuando habla de yo, ello y super yo. Y luego está, a ver, aquí, creo que a esto se refiere, ¿no? Con la segunda diapositiva, que es algunos elementos del proyecto de psicología para neurólogos. No son todos, están los que me pareció que fueran útiles para esta presentación. Este, y bueno, estamos hablando de estos elementos que van a constituir la comunicación entre este, entre las neuronas y que va determinando aspectos como el, este, cómo se van comunicando, cómo se va formando la memoria y qué funciones van teniendo las neuronas. Les decía, esta parte de ir pensando en las neuronas como ese correlato del funcionamiento del aparato psíquico, les digo, me parece muy importante y que también nos habla de cómo Freud estaba muy al tanto de cómo, de las cosas que se iban descubriendo en ese entonces. Recordemos que él era neurólogo y un neurólogo que estaba muy al pendiente de los avances científicos y tecnológicos de la época. Porque mucha de la teoría la podemos pensar, o de la teoría freudiana como nos la presenta Freud, es a partir de teorías muy en boga de la época como es la evolución de Darwin, cuando nos habla de la psicología de las masas y análisis del yo o tótem y tabú, podemos pensar el aparato psíquico como un sistema eh, desde la termodinámica, como nos presenta la termodinámica, por ejemplo. Y en el caso de las neuronas, también aquí está muy al tanto de lo que se va descubriendo porque incluso como nos las presenta Freud en sus esquemas, no hay una conexión directa, no están pegaditas en sus dibujos, en sus esquemas, las neuronas. Esto, el proyecto de psicología para neurólogos, donde aparece un esquema donde los sistemas de neuronas no están pegados, es previo al aporte de Sherrington, que en 1897 le pone nombre a la sinapsis. La sinapsis es la unión entre una dendrita de una neurona con otra neurona, pero que nunca se tocan. Hay un espacio entre ellos, entre neurona y neurona, que es cuando la primera neurona arroja los neurotransmisores que va a cachar la segunda. La segunda neurona los cacha y entonces ya la segunda comunica lo que tiene que comunicar. Si bien Golgi y Santiago Ramón y Cajal habían ya visto esto en 1890, todavía no estaba nombrado, no estaba popularizado, lo hace Sherrington en el 97, pero Freud ya lo dibuja así y ya lo toma en cuenta en 1895, lo cual nos habla que Freud estaba muy al pendiente de lo que se estaba trabajando en esa época y pues esto nos habla de la personalidad de Freud, ¿no? Como alguien que está muy al pendiente, muy al tanto de los avances. Bueno, me parece que esta es a la diapositiva que se refería, ¿no? Esto, estas iniciales, estos símbolos que están aquí, bueno, no son símbolos, son las letras del alfabeto griego, están en la primera página del proyecto de psicología para neurólogos, que es el libro 1 de las obras de Amorortu, en donde aparece justamente todo esto y donde nos va explicando cómo va pensando Freud, ¿no? Desde la neurología, el aparato psíquico. Es muy curioso cómo Freud, al principio de sus trabajos, es muy científico, muy pragmático, muy positivista y rechaza la filosofía. Por ahí en una carta dice que la filosofía es una pérdida de tiempo. Lo dice tal cual. Esto fue muy en su juventud y curiosamente termina prácticamente haciendo filosofía al final de su obra. Entonces es otro ejemplo de cómo va avanzando y cómo va evolucionando el pensamiento freudiano. Bueno, ahora vamos a donde estábamos. Estábamos con la cuestión
de la transferencia, justamente como esta nos va a permitir el que aparezca la cura, que era donde nos habíamos quedado, la cura psicoanalítica, porque va permitiendo establecer cómo va apareciendo la relación entre dos personas y que va promoviendo que se repita en acto, que se signifique pues ahí justamente el complejo de Edipo y cómo fueron cada uno de los estadios del desarrollo libidinal de la persona, que se puedan poner ahí, que se puedan poner en práctica, el analista los puede interpretar y comunicárselos, reflejárselos, por decirlo de alguna manera, al analizante, al paciente, que pueda volver a ver esto y que esto le permita una resignificación justamente de esto. Pero para que esto se dé, lo que decíamos antes, tiene que haber una actitud determinada del analista y para empezar es el silencio, ¿no? Es una de las características de lo que tiene que haber para que el otro pueda hablar y pueda sentirse escuchado, ¿no? No es una plática, no es una conversación, que a veces los pacientes dicen, bueno, vengo a platicar, vengo a conversar y demás, pero conforme va avanzando el análisis, empieza empiezan a ver que no es una charla en el sentido convencional, es que él habla, ¿no? Y es escuchado por otro. O sea, el paciente va depositando justamente o va abriendo la posibilidad de que haya esa escucha y la interpretación es el reflejo justamente de esta escucha, la que permite la resignificación de los contenidos en el desarrollo y los contenidos en el inconsciente que ahorita vamos a ver. Y vamos a ver cómo también esto puede ser, eso es especulativo en ese momento todavía, puede haber una conexión con los descubrimientos más recientes en neurociencias. Pero recordemos, es especulativo y es como ir estirando, como un caminito que se abre, vamos a ver si conduce a algún lugar o no. Pero eso lo mencionamos en unos momentos. Mientras tanto, pasar a la siguiente, que es sobre las construcciones en el análisis. Y esto es bien interesante. Aquí pongo esta diapositiva de cómo una persona está pudiendo a lo mejor observar una situación que pudo haber sido traumática, pero en su propia vida, ¿no? Cuando nosotros podemos tener experiencias que pueden ser traumáticas o no necesariamente traumáticas, pero sí cargadas de afecto, en fin, y que quedan reprimidas y olvidadas, o que simplemente no hay la posibilidad de verbalizarlas porque ocurrieron en una etapa preverbal, ¿no? Y que el analista, cuando va conociendo la historia del paciente, va viendo cómo va funcionando su aparato psíquico, cuáles son los mecanismos de defensa, cómo sublima o reprime o se vincula, los apegos, en fin, la manera en que el paciente está en el análisis y está en la transferencia y está su historia, pues da cabida a que justamente el analista pueda suponer algo que sucedió, que no sabemos si sucedió o no, tal cual, pero que podría llenar un hueco, un vacío en la memoria del paciente, lo cual, más allá de que sucedió el hecho concreto o no, permite que se abra afectivamente el paciente o el analizante y pueda hablar de ello y resignificar algo que quizá no podía recordar de manera consciente. Es un hueco, un vacío que está ahí. Lo podemos ver, por ejemplo, en los recuerdos encubridores, cuando nosotros recordamos nuestras experiencias infantiles muy, muy arcaicas, muy antiguas en nuestra historia, seguramente no pasaron como las recordamos, están modificadas. Hay un título de un libro de Brownstein, que es La memoria de la inventora, porque realmente cada vez que vamos recordando algo, algo va cambiando, algo va sucediendo diferente. Y entonces cuando estamos recordando, no recordamos los eventos tal cual sucedieron, sino que recordamos una representación de los eventos que sucedieron y la siguiente vez que lo recordamos es una representación del recuerdo del evento y después una representación del recuerdo del evento. Es decir, que se va haciendo una cadenita eh, donde justamente nuestra memoria puede irse modificando, puede irse cambiando. Incluso una crítica que a veces ocurre al psicoanálisis es cuando se inducen recuerdos falsos, que sabemos que eso existe. Uno puede inducir en otra persona un recuerdo de algo que no sucedió
O a veces lo hacemos nosotros mismos de manera involuntaria. Por ejemplo, si uno mira una fotografía de su infancia, de algo que no recordaba, pero la ve, pues entonces puede empezar a sentir, a tener la experiencia subjetiva de recordar algo que no estaba en la memoria, pero que ya construyó a partir de lo que está viendo en la fotografía o lo que nos contaron acerca de nuestra infancia o de algún suceso. Es por eso que Freud, en, en el análisis del hombre de los lobos, aparece un sueño donde el hombre de los lobos ve un árbol donde hay varios lobos y Freud hace una interpretación, una intervención de que seguramente vio a sus padres teniendo relaciones sexuales de tal manera y en tal momento donde pues está muy difícil que saber si eso ocurrió o no. Quizá Freud en ese momento lo presenta como algo concreto, algo que sí sucedió, como una certeza. Pero recordemos que no necesariamente tuvo que haber sucedido el evento tal cual, sino que es una intervención que permite que el paciente, que el analizante pueda recordar algún suceso. Aquí nos preguntan si tiene que ver con el déjà vu o si es otra cosa. No, el déjà vu es otra cosa. No es esto. El déjà vu es cuando nosotros tenemos la impresión de que algo que estamos viviendo en ese momento ya lo habíamos vivido. A ciencia cierta no hay un consenso general de qué es un déjà vu, o sea, qué pasa neurológicamente. Hay varias teorías. Una de ellas es que hay una desincronización entre ambos hemisferios cerebrales, es lo que dicen algunos. Otros dicen que es un cambio en los neurotransmisores que nos hacen, en el GABA y otros, que nos hacen percibir de manera diferente lo que estamos percibiendo en ese momento. Y eso genera la sensación de que ya lo habíamos vivido. O sea, hay dos, tres teorías neurológicas que tratan de explicarlo. eh, Dos o tres posturas por ahí, pero no, eso es otra cosa. Aquí no sabemos qué pasó, o no está claro, o medio ya lo ha hablado el paciente, pero no se lo devuelve. A ver, entonces, por lo que usted me está diciendo, pudo haber sucedido tal, 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 tal. No sabemos tal cual se sucedió, pero sí le hace sentido al paciente. Dice, ah, caray, pues sí, o lo que pasó y lo ajusta, ¿no? O se acuerda en ese momento. Ah, claro, lo que pasó fue, y quizá no fue exacto lo que nosotros supusimos, pero da un sentido y sobre todo que tiene una carga afectiva, con lo cual realmente le hace sentido al paciente. Si nosotros hacemos una suposición, una construcción, bueno, a mí me parece que lo que usted me quiere decir es que en tal momento sucedió A, B y C, y el paciente permanece indiferente a esto, pues tal vez no vamos en el camino correcto. Pero si el paciente tiene una reacción de alguna manera, pues probablemente por ahí va y que la utilidad sobre todo es que permite la resignificación. eh, y cuando hablamos de resignificación no solamente es en el plano racional, sino también en el plano emocional de lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, esto es con respecto a las construcciones, que es una manera de recordar y esas memorias que tenemos almacenadas, de recordar, recuperar la memoria, y en la medida que la vamos recuperando, podemos hacer algo con ella. Y que es lo que les digo, reelaborar o resignificarlo, por eso el mecanismo acá como de reloj, los engranes, pues podemos procesar justamente ese evento y darle un nuevo significado, un nuevo contexto, una nueva versión. Nuestra historia se historiza, o sea, deja de ser algo pasivo para que sea algo activo con lo que podamos hacer algo. Eh, Les decía que hay pacientes que, que, que de manera natural, digo natural porque así llegan, ¿no? Eh, y resistente ante sus afectos y ante el análisis, entre muchas cosas, pues dicen, pues esto ya pasó, no es importante, no es trascendente. Pero ocurre que sí sigue pasando en su vida cotidiana. Por ejemplo, el trauma que muchos pudimos haber vivido durante la experiencia del COVID. El encierro, el aislamiento, la incertidumbre o el mismo contagio. Recuerden que incluso el contagio del COVID afecta neurológicamente y en un segmento importante de la población hubo y hay efectos secundarios como ansiedad, como depresión, como otros trastornos que se eh,
promovieron por el contagio o por la situación de encierro que tuvimos en esa época y que para mucha gente pudo haber sido muy traumático. Están intubados, están en un hospital, ver gente morir, en fin, lo que nosotros sabemos y vivimos y demás. Puede ocurrir que eso que sucedió hace unos años siga estando, nos siga pasando ahorita. ¿De qué manera? Pues a partir de los síntomas, por ejemplo. Sigo sintiéndome angustiado, teniendo miedo a acercarme a las personas, saludar como estrechar la mano, saludar de beso, aunque ya esté uno vacunado. Este es un ejemplo como muy de lo que hemos vivido, un área muy común que tenemos todos, ¿no? Que experimentamos. Pero también lo podemos llevar a situaciones muy arcaicas en nuestra vida, en nuestro desarrollo infantil, la relación, los vínculos con los padres, el Edipo, etcétera, etcétera. Pero que sigue estando ahorita. Y hay autores que manejan, sobre todo la corriente francesa, André Green, Lacan, por supuesto, Laplanche y otros, el concepto de après-scope, que es como decir a posteriori, ¿no? Cuando abordamos una situación en el análisis y la resignificamos, por ejemplo, cuando aparece un lapsus y que nos permite repensar todo el discurso del paciente, entonces va a ir en dos direcciones, o sea, va a ir hacia el pasado y va a ir hacia el presente, o sea, vamos a hacer una modificación de lo que viene a partir de este momento en la vida del paciente o en el discurso, en el síntoma, etcétera, pero también una resignificación de lo que fue, de lo que estuvo hablando. Un ejemplo que se me ocurre así muy de pronto es que a lo mejor una paciente está hablando de su novio y está hable de su novio y de pronto tiene el lapsus y en lugar de decir mi novio dice mi padre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es el lapsus, es una formación del inconsciente que nos permite irnos hacia atrás. Entonces, ¿de quién nos estaba hablando en realidad? ¿Del novio o del padre? Por algo dijo padre. Y eso resignifica todo lo que hubo hacia atrás. Es decir, a partir de lo presente, el pasado cambia. No cambian los hechos, pero cambia el afecto, la versión, la narrativa que tenemos de esto, ¿no? La historia, por ejemplo, cuando hablamos de historia, del punto de vista académico, como nos enseñan y demás, no es no es, no son el estudio de los eventos que sucedieron en el pasado, porque no los podemos del todo conocer. Es una interpretación que se tiene. Y como interpretación podemos tener, este, darle muchos sentidos a los eventos históricos de nuestro pasado. Los niños héroes que no existieron, por ejemplo, porque se dice que no existieron, pero son nuestros próceres, nuestros héroes, ¿no? Entonces, son distintas versiones. Cuando podemos decir que no existieron y que fue por fines tal y cual, o decir que sí existieron y que su función fue tal, tal, tal. Son dos versiones de un mismo evento que es la invasión estadounidense. Así como ocurrió en la historia, también en nuestra historia individual, vamos resignificando, vamos dando una nueva narrativa de nuestros eventos que hemos vivido. Eh, Esto con respecto al psicoanálisis, pero luego vamos a pensar desde otra óptica todo esto, desde la aparición del neuropsicoanálisis, la intervención de las neurociencias y demás. Este señor que aparece aquí en la fotografía se llama Eric Kandel. Es uno de los varios que propusieron la aparición de una nueva disciplina, o no disciplina nueva, sino una nueva perspectiva teórica dentro del psicoanálisis. No es una corriente propiamente del psicoanálisis, sino es una perspectiva teórica que podemos pensar dentro del psicoanálisis, pero sin separarnos del psicoanálisis propiamente. Es simplemente irnos beneficiando de los aportes que vienen de otros lugares. La historia de Kandel es que era un hombre que vivía en Viena, nació en Viena, por la guerra mundial tuvo que emigrar, cuando él es judío, cuando llegan los nazis a Austria, pues su familia migra a Estados Unidos, crece, pasa el tiempo y estando próximo a entrar a la universidad conoce a una chica de nombre Ana, que resulta ser la hija del pediatra de Ana Freud. Y por eso esta Ana se llamaba Ana en honor a Ana Freud. Él estaba muy interesado en la chica, pero cuando conoció a los padres se interesó más en los padres y olvidó a la chica en cuestión, porque los padres eran psicoanalistas. Y entonces él le interesó mucho el psicoanálisis, entra a la universidad para formarse como médico, con la pretensión de ser psicoanalista, pero se nos desvió en el camino y terminó siendo
un neurocientífico, pero nunca dejó de lado el interés acerca de lo que había leído en Freud, como este, como es justamente el tema de la memoria. Aquí me preguntan que si puedo escribir el nombre de, me imagino que es el de Eric Kandel, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Kandel, ahí está. Él es premio Nobel de Medicina y Neurofisiología y Neuroanatomía. Bueno, de Fisiología y Anatomía, el premio Nobel de Medicina, porque en la búsqueda de la memoria, de hecho así tiene uno de sus libros, se llama En búsqueda de la memoria, va estudiando o va viendo cómo se puede justamente conocer cómo se constituye la memoria, pensando desde las motivaciones que le había generado el psicoanálisis propiamente. Pero él quería, a ver, quiero evidencia empírica, quiero entender cómo está esto. Y finalmente descubre que algunos moluscos tienen sus axones hasta 100 veces más grandes que los axones de las neuronas de nosotros, de los seres humanos. En el caso particular de la Algipsia californica, que es este molusco que aparece aquí en la diapositiva. Este es este que está aquí. eh, Fueron dándole ciertos estímulos, generándole temor y viendo cómo su sifón se iba ocultando a partir de estos estímulos y cómo había cambios en los componentes químicos que constituyen justamente la neurona. Y esto le dio a descubrir que justamente los estímulos, entre muchas otras cosas, pero los estímulos que va teniendo van generando memoria porque van cambiando la información que se encuentra en el núcleo de las neuronas. Es decir, recordemos que Freud nos decía que cuando hay un estímulo, va transitando por distintos sistemas neuronales, pero va a haber una, que es las neuronas sí, según lo que dice en el proyecto, que se van a transformar, va a haber una modificación en ellas a partir del estímulo y de haber dejado pasar ese estímulo, esa cantidad de energía, cuando la dejan pasar, cambia a la neurona. Lo que dice Kandel es que cuando hay un estímulo que genera un aprendizaje, este se va a transformar y va en las nuevas retranscripciones que va a ser el nucleolo por el ARN mensajero hacia el núcleo de la neurona, este va a cambiar. Y eso fue lo que le valió el premio Nobel y lo que dice Kandel es que efectivamente hay una modificación en la memoria o la memoria aparece como una modificación en las neuronas tal cual lo había teorizado Freud. Freud hizo una teoría, una especulación, además una especulación porque no tenía medios en ese momento para saber si lo que decía era o no era. Lo hacía a partir de la evidencia en lo que veían los pacientes, lo que sabía de neurología, y bueno, iba como que armando algo, ¿no? Que después dejó atrás. Pero después vienen los neurólogos o los neurocientíficos contemporáneos y dicen, ah, caray, pues esto que nos están diciendo los psicoanalistas hace sentido con respecto a la evidencia que vamos obteniendo a partir de lo que estamos descubriendo a nivel molecular en las neuronas. Otro ejemplo de ello, que me parece muy interesante y que es lo que está ahorita estudiándose con mucho interés, es el CREB, que es el Modelador Universal de la Memoria. CREB es el acrónimo traducido al español que significa proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico. ¿Y qué es el AMP? Es el adenosín monofosfato. Es decir, cuando las células reciben las enzimas y los nutrientes y demás para su propia existencia, necesitan metabolizar todo esto a partir de distintas moléculas. Hay una molécula que es el adenosín monofosfato, que es el que eh, va siendo necesario para armar la cadena del ADN. Pero ¿cuál es la molécula que va a modular y que va justamente a mover todo esto? Pues es el CREB. Es decir, como dice aquí en la diapositiva, el CREB promueve la transmisión de genes específicos para la formación de sinapsis y la plasticidad sináptica, indispensable para la memoria a largo plazo. Es decir, cuando tenemos estímulos que se van repitiendo, experiencias en la vida que se van repitiendo, van promoviendo que el CREB modifique a las neuronas y la modificación que va haciendo las neuronas es la construcción de nuestra memoria. Esto es
desde las neurociencias. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis está a un nivel explicativo y las neurociencias están a otro nivel explicativo. O sea, son distintos niveles explicativos que están separados. O sea, explican el mismo fenómeno, pero desde lugares muy diferentes. Pero resulta que esto de pronto podemos encontrar puntos de encuentro. ¿Es posible la relación entre CREB y el psicoanálisis? Bueno, pues sabemos y está estudiado que cuando una persona está en psicoterapia, particularmente se ha estudiado esto en las terapias cognitivos conductuales, hay cambios neuronales, hay cambios en los neurotransmisores. Pero si eso ocurre en una experiencia relativamente breve y, y podría, no sé si decir superficial porque no quiero ser una peyorativa hacia estas otras psicoterapias, pero bueno, lo voy a ocupar este término momentáneamente, que son superficiales y genera cambio en las neuronas y en el sistema de comunicación, en los transmisores, que será entonces de uno que es más profundo, pero profundo porque es más largo de tiempo y porque se sumerge más hacia hacia el inconsciente, hacia lo pulsional, hacia lo emocional, este, como es el psicoanálisis. Entonces, las propuestas que se están haciendo actualmente incluso es, así como se ha estudiado en otras psicoterapias, también profundizar en pacientes en psicoterapia psicoanalítica o en psicoanálisis, ver el papel que estaba teniendo el CREB en cuanto a los cambios que reporta la persona a partir de los estímulos que van sucediendo en la experiencia del análisis, en la experiencia de recordar y cómo van habiendo cambios en la neuroplasticidad y cómo, por ejemplo, al abordar el trauma, como Freud nos decía en un principio de su obra, recordemos que Freud pasa por varios momentos en su obra y en sus teorías y en cómo va entendiendo la mente, y hay una teoría del trauma y hay otras teorías acerca de los síntomas posteriores, pero hay una teoría del trauma finalmente como motor de los síntomas, y que ahora sabemos que el recordar un evento traumático, el revisitarlo constantemente y resignificarlo, ya sea desde la desensibilización sistemática, por ejemplo, de lo cognitivo-conductual, o la exploración en el inconsciente desde el psicoanálisis, pero revisitar los traumas hace que justamente pueda perder su energía, por decirlo de alguna manera, su empuje, como motor de síntomas, darle un significado distinto y que el evento sabemos que pasó, pero ya no tiene los mismos efectos nocivos en la vida del paciente. Y justamente las tecnologías emergentes en este campo, es decir, el mapeo cerebral, la optogenética y las interfaces neuronales, nos permiten ir profundizando justamente en estos mecanismos que hay en la mente y en la mente inconsciente, y en la mente y en todos estos aspectos emocionales. Particularmente la optogenética me parece que es un punto muy importante que nos permite ir entendiendo justamente todo esto, y es que funciona de esta manera. Tenemos una neurona que queremos hacerle un cambio genético y lo hacemos a partir de introducir un virus modificado a su vez, así como se hizo con las vacunas del COVID. Se modificó el ARN mensajero, constituyendo un nuevo virus que va a modificar justamente la información que tiene nuestro sistema inmune, las células que lo componen, y así nos protegemos del COVID. Bueno, algo parecido pasa, es la misma tecnología o es beneficio de esta tecnología, la optogenética, donde vamos a meter un virus que va a modificar la célula, y la célula va a reaccionar cuando se le dé un estímulo lumínico, o sea, si le ponemos luz, y entonces la célula va a actuar como nosotros queremos que ésta actúe. Entonces, los experimentos que se han hecho con algunas bacterias y con otros animales más desarrollados, como son los ratones, es que se le induce una sustancia que inhibe la memoria. Entonces, tenemos un ratón que lo metemos, por ejemplo, a una cámara donde se le pone un sonido y una corriente eléctrica, y entonces por condicionamiento, el ratón ya va a saber que si viene este sonido y demás, va a haber una corriente eléctrica que le va a generar
dolor y por lo tanto cada vez que se prende siente miedo. Pero entonces le metemos esta proteína, este medicamento, esta proteína que va a inhibir justamente la memoria y después el ratón ya no se va a acordar. Queda borrado la memoria del dolor que produce la descarga eléctrica que queda anticipada por este timbre, por esta luz. Entonces el ratón ya no siente miedo. Y cuando se han modificado estas neuronas a través de la técnica de la optogenética y se le agrega esta luz, entonces el ratón va a recordar, va a volver a traer al presente justamente ese temor que tenía al estímulo y a la respuesta que venía después. Bueno, el estímulo que antecede la descarga eléctrica que le genera miedo y entonces el ratón que había perdido, que se había inducido una amnesia, va a tener en un segundo momento una, un recordar de esto que parecía este, totalmente borrado. Es decir, eh, resulta que la información genética, esa modificación que había quedado inhibida por una proteína, se puede volver a despertar, tal como justamente sucede en la transferencia, en los recuerdos y en la construcción en el análisis. Porque la propuesta es que determinados estímulos, como sucede esto que se ha estudiado desde la optogenética, pueden desbloquear y volver a traer a la memoria eso que había estado inscrito en nuestras neuronas, que no era accesible, que había quedado inconsciente, pero que a través de los estímulos que da la psicoterapia podamos traerlos a la vuelta. Esto está en un orden que es especulativo, es algo que tendrá que irse estudiando, que tal vez sea o tal vez no sea. O sea, no quiero decir que porque sucede en los ratones y porque el CREB y demás eh, sea así para el psicoanálisis, sino que son puntos de convergencia que algunos estudiosos del neuropsicoanálisis, como pueden ser Max Solms, por ejemplo, y otros, que van encontrando en los aportes y en la evidencia y, y los experimentos que se van haciendo en otros campos, dan sentido y dan muestras empíricas de lo que el psicoanálisis ha estado trabajando. Nada más que ya no queda como en un relato de, bueno, pues eso dice el analista, no, sino que también podemos medirlo, conocerlo, explorarlo y que desde otros campos dicen, ah, caray, pues sí puede ser compatible una cosa con la otra. Las consecuencias de la transferencia de las construcciones en el análisis, ¿cuáles serían? Pues que podemos revivir y examinar experiencias que no son anteriores. Podemos a partir de ello hacer la exploración del inconsciente, o sea, la transferencia y las construcciones nos permiten a partir del recordar, porque también, por decirlo de esta manera, la transferencia es recordar lo que sucedió a través de los actos, no de los actos precisamente, sino de la relación que tenemos con el analista. Pues, algo de lo que quedó atrás vuelve a aparecer en el presente, ¿no? Es una manera de recordar. De hecho, Freud y algunos otros dicen que la manera en que recordamos es a través de los síntomas o a través de los actos. Es una manera de recordar que hace el análisis, que recordamos ya no a través de los actos que pueden ser sintomáticos, sino que recordamos a partir de del discurso, de esta nueva relación o esta nueva reedición, a lo mejor de complejo de Edipo, reedición de muchas otras cosas que tenemos o que se nos facilita a partir del análisis. Entonces decíamos que la transferencia y las construcciones nos permiten entonces la exploración del inconsciente y todo esto nos conlleva a la reparación emocional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que estas emociones que predominaban, como puede ser la angustia, la ansiedad, digamos que la ansiedad, el trastorno generalizado de ansiedad es un reflejo de la angustia. En inglés, ansiedad y angustia es la misma palabra, en español son conceptos distintos, pero que están hermanados de alguna manera, que eso conduce a la depresión, que conduce al estrés, que conduce a muchas otras cosas. Bueno,
a partir de la exploración y de darle un sentido a todo esto y poder hacer algo con esta angustia, poderla, en lugar de manifestarla a través o resolverla a través de actos o de síntomas, la podemos hacer a través de la palabra, la podemos llevar a un proceso secundario, la angustia baja, la ansiedad entonces también bajaría, el estrés, la depresión, o sea, todo lo sintomático disminuye y entonces la persona pues va a poder tener la capacidad de sublimar y la capacidad de llevar un mejor estilo de vida. Y todo esto nos habla de que podemos establecer justamente nuevos vínculos o nuevas formas de vincularnos. En lugar de que mi vínculo hacia mis objetos sea de un control excesivo, pues aceptar que el otro es un otro semejante con su propia historia, sus propios deseos, su propia, etcétera, etcétera, y que es alguien que es distinto a mí. Y dejo de cosificar a las personas como si fueran de mi propiedad y asumo esta separación que pues es de lo que nos habla al final de cuentas el complejo de Edipo. Podemos reestructurar precisamente esto de estas emociones y pues como consecuencia de el proceso secundario, es decir, el pensamiento, lo que vamos pensando. En lugar de que tengamos pensamientos obsesivos cargados de angustia o pensamientos fóbicos, vamos a hacer algo distinto, incluso ser más creativos o más propositivos en ciertos aspectos en la vida. Y finalmente, pues obviamente todo esto permite la catarsis, o sea, el desahogarnos, la descarga emocional que es tan importante para todos nosotros. Y bueno, pues hasta aquí, este, lo que les quería comentar. Ya casi cumplimos las 3 horas, ya estamos a unos minutos de finalizar este curso o este taller, esta plática, este encuentro finalmente que tenemos, esta posibilidad de interacción. Y bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario, alguna propuesta, algo que quieran comentar. Ah, bueno, aquí nos están recordando este, acerca de la constancia. Ahorita con todo gusto se las compartimos, va a aparecer en el chat. Para quien no lo sepa, hay constancia, hay una evidencia, hay una huella de todo esto que conversamos el día de hoy y la manera de comprobarlo, pues, o la evidencia, pues, es la constancia. En un momento les pondrán la liga para que le den clic ahí, pongan sus datos y salga su constancia digital, que además es importante porque bueno, a uno le puede interesar ir teniendo todas estas evidencias de que sigue formándose y sigue trabajando, que curricularmente pesa mucho. Por lo tanto, pues también está la invitación a seguirnos en estos cursos que son pues siempre muy interesantes, ¿no? Y que no hay que dejar de lado. Aquí Norma nos pide que si podemos poner la última diapositiva, pues aquí está, con todo gusto. Este, Aquí hay agradecimientos. Aquí ya pusieron la liga de la constancia para que le den su clic. Y podría repetirlas. Ok, ahorita nos van a poner las ligas a nuestras redes sociales, incluyendo el canal de YouTube. Pero nos pueden encontrar como el Colegio Internacional de Educación Superior. Naturalmente, en cualquiera de las redes, pero ahorita nos las ponen acá. Pues más agradecimientos. Yo soy el que está muy agradecido con ustedes en este domingo caluroso y de fútbol. Hoy es la final, entonces, para quien le guste el fútbol, pues deseamos que gane su equipo predilecto. Y aquí Leo nos va a compartir una carta muy interesante, seguramente lo es porque es de Freud, donde acepta que existe la transferencia psicótica y que en sus textos renegó de ella porque en su nivel de teorización le era imposible explicarla y eso le irritaba. Un abrazo de vuelta, Leo, y qué bueno que nos haces esta contribución porque siempre es muy interesante. Y sí, Freud cae en muchas contradicciones. Si leemos a Freud, vemos que él mismo, para empezar, bueno, se cuestiona a sí mismo. Antes de que sus detractores lo hagan, él también se cuestiona a sí mismo y pues él tiene claro que no terminó de construir su teoría y que propone que se siga investigando y demás. Y sí hubo muchas cosas, muchos dolores de cabeza que en su teoría para él mismo y que se tuvo que echar para atrás en algunas cosas que había abandonado las vuelve a traer, como la pulsión de muerte que tiene que ver con el principio de constancia cero, que algunos dicen, bueno, no hay pulsión de muerte, yo diría que
la pulsión de muerte es una cualidad de la pulsión de vida o de la pulsión en sí misma. No como algo separado, pero sí un aspecto. Este, y disculpen, en el canal podemos volver a ver la plática. Sí, con todo gusto. Ahí va a estar. Para que la podamos ver. Aquí Leo ya nos puso el enlace para la carta. Ahorita la descargamos para leerla. Muchas gracias por la contribución. Bueno, cambia la transferencia en la contratransferencia en el proceso de psicoterapia psicoanalítica y en el psicoanálisis. Este, si te refieres a que cambia, a que es diferente entre la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, yo diría que la transferencia sigue estando, sigue siendo una, pero la manera de abordarse puede ser diferente. En el sentido de que el psicoanálisis, repito, hay quienes dividen el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica, o sea, lo separan como dos cosas diferentes. Quien hace psicoterapia no está haciendo psicoanálisis. Yo diría que no están así, pero si pensamos en el psicoanálisis como una, eh, como la parte ortodoxa de estar en diván y varias veces por semana, a la psicoterapia psicoanalítica, que es la adecuación con el análisis de niños y otras cosas, sí hay un cambio en cuanto al abordaje, el abordaje, la intervención según el paciente y según el caso por caso, porque no es la misma manera en que estas se manifiesta en un paciente neurótico que va 4 veces a la semana a su análisis, a un paciente psicótico, ¿no? Que me la va a manifestar distinta. Ahora, hay varios tipos de transferencia. Abordamos un poco de esto y si quieren lo pueden ver en el canal de YouTube. Voy a hacer el comercial del curso que dimos el año pasado acerca de Kohut, donde se habla justamente de los estilos de transferencia y lo que sucede y las formas en que se va presentando la transferencia. Entonces, en ese curso abordamos un poco de esto y quizá esto Ana pueda contestar de manera más amplia a tu pregunta. Porque también los teóricos, distintos teóricos tienen distintas formas de pensar la transferencia. Desde el psicoanálisis relacional se ve desde un punto de vista, el análisis del self es otro y así, dependiendo también las posturas teóricas, puede pensarse de una manera o de otra. Y es muy interesante esto también, pues, naturalmente recomiendo el libro de Fundamentos de la Psicoterapia Psicoanalítica, donde Goyen pues le dedica una buena parte del libro a la revisión de la transferencia y la contratransferencia. Este, Diana, muchas gracias. Norma, gracias. Mm, Muchas gracias, Jair. Este, el canal, ahorita se los ponen. Me quedo bueno, pues creo que todos son son varias felicitaciones. Este, pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Bueno, aquí preguntan, disculpe, la diferencia entre psicoanálisis y el enfoque psicodinámico. Pues el psicoanálisis es algo, es una disciplina, un abordaje, una teoría, un método de investigación que no está escrito en piedra, sino que va evolucionando y va creciendo conforme va pasando el tiempo. Yo diría que el enfoque psicodinámico es una psicoterapia que va a nutrirse justamente de los elementos que nos aporta el psicoanálisis sin ser propiamente psicoanálisis. No todos los pacientes son analíticos y no todas las circunstancias pueden ser eh, ponerse en un contexto plenamente analítico. Entonces podemos hacer psicoterapia nutriéndonos de todo el pensamiento psicoanalítico sin que sea propiamente psicoanálisis. Pensemos que Jung o Adler es muy popular en Europa, pero en América no. No que yo sepa al menos. Pero sí he escuchado que hay instituciones y hay gente que trabaja desde la teoría de Adler que al final de cuentas abrevaron de la propuesta de Freud. También la psicología analítica de Jung y muchas otras, ¿no? Entonces estos son enfoques psicodinámicos que no son propiamente psicoanalíticos y donde ponen el énfasis en otros aspectos que no son los que dentro de psicoanálisis estaríamos haciendo. Yo creo que esa podría ser una respuesta. ¿Dónde puedo seguirlo? A mí, pues bueno, tengo mis redes sociales, pero también lo que vamos subiendo aquí en el CIES.
Pero si te refieres a mí en persona, pues bueno, me pueden googlear, hay este, varias cosas que de pronto ahí aparecen en internet. Este, mm, ¿Qué más? Aquí ya nos pusieron la liga de YouTube. Ok, comparto con todo gusto mi número, Dali, en un segundo te lo hago llegar. Este, mm, y bueno, pues creo que ya no quedan más dudas. Aquí, ¿cómo se puede abordar la transferencia negativa con los pacientes en la clínica? Eso me parece que es bien importante, María Saldaña. Em, pues justamente es permitiendo o invitando o promoviendo que el paciente pueda hablar de ello, primeramente. Mucha gente me pregunta, gente que no son los pacientes, amigos, conocidos, familiares, oye, siento que aburro a mi analista, siento que no le interesa, siento que no me hace sentido, que no me está ayudando, etcétera, etcétera. Siempre les digo, díganselo a su analista o a su terapeuta, aunque no sea analista, porque la transferencia ocurre en la diferencia entre el psicoanálisis y otras terapias y la vida misma es que el psicoanálisis le da un lugar privilegiado a la transferencia para su análisis. En otras ocurre porque la transferencia es un fenómeno humano. Tenemos transferencia con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros maestros, con nuestros jefes en el trabajo. Hay transferencia, pero no se analiza, no se revisa, sabemos que existe. Entonces, siempre hago la invitación de que se lo digan a su terapeuta, sea la corriente que sea, o sea, análisis o psicoterapia psicoanalítica, en fin. ¿Por qué? Porque así permite justamente analizarla. A ver, siento que la vez pasada no me prestó atención, se estaba durmiendo. Ah, bueno, ¿y eso a qué te recuerda? Por ejemplo, es una manera de, a lo mejor, ¿o eso a qué lo relacionas? Ah, es que una vez me acordé que mi tía tal, tal, tal. Ah, por ahí van los tiros. Entonces, sí hay que hablar de eso, o sea, sí hay que abrir el espacio para que el paciente, el analizante, pueda hablarlo y analizarlo. Y analizarlo es que lo hable, interpretarlo, relacionarlo, que haya asociación libre, etcétera. Todo lo que la técnica, todas las herramientas que la técnica nos brinda para nuestras intervenciones. Espero que eso conteste, María. ¿Qué más? Bueno, pues creo que puede repetir el número Ok, ahorita les ponen el número de la maestría y y creo que eso sería todo por mi parte. Pues yo les agradezco mucho su participación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. Espero que en un futuro nos sigamos encontrando en estos cursos o en el CIES, en el encuentro, en cualquier otro espacio que podamos tener en la vida. Veo que aquí hay gente que ya nos conocemos del pasado, estudiantes y estudiantes, y me da mucho gusto irlos identificando aquí en el chat y en las pantallas y cuando prenden sus cámaras y demás. Estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes y bueno, pues creo que eso sería todo por mi parte y pues a todos les mando un abrazo a la distancia y mi más profundo agradecimiento y reconocimiento por el compromiso con ustedes mismos, con su formación y con la vida de estar aquí. Pues un abrazo a todos y a todas. Gracias, Pepe, por tu curso que fue muy didáctico y muy estimulante para, para todas y todos. Ya se vio en la participación, en las preguntas. Y a los que han estado escuchando, pues agradecerles su presencia y que de alguna manera sigan viendo en la página los diferentes actividades que tenemos en la institución. Eh, Hay otro curso dominical el próximo mes y sucesivamente los meses siguientes. Y lo que mencionaba también Pepe, el encuentro
y diferentes actividades que iremos realizando. Les agradecemos, la institución les agradece su presencia y su participación. Pepe, gracias y buenas tardes a todas y a todos. Nos vemos, que le pasen bien. Hasta pronto, un abrazo.